2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando acerca del análisis morfológico sintáctico, algo muy importante dentro de nuestro idioma y que les va a servir mucho más adelante. ¿Están listos? Comencemos. Bueno, vamos a iniciar con el contenido que les estaba comentando. En este caso quisiera comenzar con una pequeña frase o con una pequeña oración que puede tener doble sentido. Y a veces es un poco complicado entender el doble sentido si no manejamos bien las categorías gramaticales y en este caso también la ortografía, que cambia el sentido de la oración. Por ejemplo, este pequeño texto que tienen ahí dice, quiero ser abrazado. Y abajo hay un complemento que dice, y murió víctima de su mala ortografía y de un pirómano entusiasta. ¿Dónde está el problema? La persona que decía quiero ser abrazado, en realidad estaba buscando que alguien lo abrace, pero como ha escrito abrazado con S, esa palabra se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en abrazar del verbo que se refiere a quemar, incendiar, es decir, consumirse bajo el fuego. En este caso esta persona estaría pidiendo que la quemen viva, ¿no? Y el complemento dice, bueno, murió víctima de su mala ortografía, ¿no? Una pequeña letra a veces hace que la palabra cambie de sentido, a veces cambia de categoría gramatical. Ustedes saben, hay palabras que se escriben hasta de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, la palabra está. Una cosa es decir, ella está cansada. Otra cosa es decir, esta bicicleta es nueva. Y otra cosa es decir, esta no me agrada. Esas son 3 palabras distintas. Una de ellas se escribe con el acento en la última letra, es acento de palabra aguda. La otra se escribe con el acento en la primera sílaba, en la E. Y hay otra que se escribe sin acento y los 3 significados son diferentes y las 3 categorías gramaticales son diferentes. Todo eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy día dentro del análisis estructural de la oración. Pero bien, comencemos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco lo que es la morfosintaxis de manera superficial, digamos. Luego específicamente qué es la morfología y cuál es su aplicación. ¿Qué es la sintaxis? ¿Cuál es su aplicación? Y finalmente nos vamos a lanzar a hacer un análisis morfosintáctico con un conjunto de oraciones que requieren todos estos conocimientos. Bien, iniciemos. ¿Qué es la morfosintaxis de manera general? Es una disciplina de la gramática, dice, que se permite, o bueno, que se dedica a estudiar las reglas que permiten construir oraciones con sentido. Es decir, cuando nosotros decimos que vamos a estudiar morfosintaxis, lo que estamos diciendo es que vamos a analizar la estructura y las reglas que hacen que una oración tenga sentido cuando la escribimos. ¿Ya? Eso es importante. Ahora hablemos de la morfología de manera específica. ¿Qué es la morfología? La morfología es el estudio de la estructura de las palabras y para eso conviene recordar algunas ideas. Tenemos que recordar lo que hemos aprendido en otros años cuando nos decían los lexemas, los morfemas, las categorías gramaticales. Básicamente los lexemas y los morfemas son importantes en la morfología. ¿Por qué? Porque los lexemas son las palabras, o más bien las partes de la palabra que dan el sentido general o el sentido fundamental de la palabra. Mientras que los morfemas son los sufijos, los prefijos, los afijos que van como un complemento y le agregan algo a ese significado fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos 2 palabras. Tenemos la palabra gato y tenemos la palabra cantas. La palabra está dividida, por un lado con el color negro está gat y a la derecha tenemos simplemente la O con el color rojo. Debajo otra vez tenemos gat y abajo otra vez la A con el color rojo. ¿Qué significa eso? Que la raíz de la palabra, el lexema es gat y el morfema es la O es en este caso la A. ¿Qué hacen esos morfemas? Lo que hacen es aplicar una característica de género en este caso. Si es gat O, el género es masculino, pero si es gat A, el género es femenino. Abajo tenemos un ejemplo que ya se refiere a un verbo. Tenemos cantas o canté. En el caso de los verbos hay más variantes. Tenemos que pensar en la conjugación, tenemos que pensar en el tiempo. Por ejemplo, cantas nos está hablando del tiempo presente de la segunda persona del singular. Tú cantas. Pero el ejemplo de abajo dice canté. En ese caso sería tiempo pasado y sería primera persona singular. Yo canté ayer, digamos.
¿no? Entonces, les repito una vez más, lo que está con zojo son los morfemas, son esos añadidos, esas pequeñas cositas que hacen que le demos una especificidad al lexema. El lexema es el significado fundamental o el significado base. En todas o en la mayoría de las palabras se aplica eso. Bien, vamos un poco más adelante. Ahora vamos a hablar de la sintaxis. Para entender la sintaxis, lo que tenemos que saber es que las palabras tienen un orden, y no tienen un orden porque nosotros lo queremos así. Tienen un orden porque corresponden a una categoría gramatical, y la categoría gramatical tiene una función en la oración. En este caso tenemos ahí las 9 categorías gramaticales que todos deberíamos conocer. Tenemos el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el artículo, el pronombre, la preposición, la conjunción y la interjección. Le he puesto unos colorcitos por una razón. El adjetivo está con zojo porque es un complemento para el sustantivo. Cuando yo digo mi gato blanco, estoy diciendo sustantivo gato y el adjetivo es blanco, es un complemento para el sustantivo. Se puede decir el adjetivo trabaja para el sustantivo. Debajo tengo verbo y adverbio, igual tienen una relación similar. El verbo es una acción y el adverbio indica cómo se realiza esa acción. Cuando tú dices, yo cosí rápido al colegio, cosí es el verbo, pero ¿cómo cosiste? Cosiste rápido, ese rápido es el adverbio. En este caso el adverbio trabaja para el verbo. Por el otro lado tenemos 2 palabras que están con negro también, que son el artículo y el pronombre. Las puse con negro porque esas palabras tienen una cierta independencia. Tienen una especie de significado o sentido que puede irse cargando de manera autónoma. En cambio, las de abajo, preposición y conjunción, siempre tienen una dependencia porque son nexos, sirven para relacionar las cosas. Independientemente, casi no transmiten ningún significado. Por ejemplo, cuando decimos, yo fui a caminar, la preposición a me indica hacia dónde estoy yendo, pero la palabra solita a no me dice prácticamente nada, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la conjunción. Cuando encontramos esos corazones en las paredes que dicen Juan y María, y es una conjunción. Y tiene sentido cuando relacionamos con los sustantivos Juan, María. Al medio y significa una relación. Pero si solo colocamos la palabra y o ye si prefieren, no tiene un significado autónomo. Eso es importante. Ahora, más abajo puse la palabra interjección con un color un poco resaltante, digamos, porque la interjección es una palabra que entre comillas no es una palabra. Suena un poco extraño, ¿verdad? Cuando decimos una interjección, lo que estamos diciendo es una palabra que en realidad está constituida por sonidos. Por ejemplo, cuando a alguien le pisan el pie y grita ¡ay! ¿No es cierto? Nosotros si tuviéramos que escribir eso, escribiríamos a y una y. Pero eso no es una palabra, no vamos a encontrar ¡ay! En el diccionario. Pero sí transmite un sentido, transmite la idea del dolor en este caso. Entonces es una interjección. Son palabras que básicamente representan sonidos que pueden transmitir emociones o en ocasiones también pueden ser algún tipo de representación del sonido de un objeto o del sonido que emite un animal, etc. Esas son interjecciones. Cuando decimos mi pedito dijo guau, guau y escribimos guau, guau, eso es una interjección. Bien, entonces recordemos siempre, tenemos estas 9 categorías gramaticales y sabemos que son los tipos de palabras que usamos para construir oraciones. Veamos un ejemplo súper sencillo para empezar. ¿Cómo aplico las categorías gramaticales? ¿Qué tiene que ver? ¿Solamente es ponerle nombres? No, hay una estructura. Cada categoría tiene una función. Por ejemplo, podemos decir algunas reglas básicas. El artículo va antes del sustantivo, siempre. El sustantivo va antes del verbo, casi siempre. Y si vemos el ejemplo de la derecha, tenemos el ratón huye. Artículo antes de sustantivo, sustantivo antes de verbo. Es un análisis súper básico, ¿no es cierto? Enseguida vamos a pasar a análisis más complejos, pero lo que quiero que entiendan es que hay una relación. No podríamos escribir él huye ratón, ¿no es cierto? Ni tampoco podríamos ratón huye él. No tendría sentido. Tiene que haber una lógica. El artículo está antes del sustantivo, el sustantivo usualmente está antes del verbo. Bien. Vamos ahora sí a la parte importante. Vamos a hablar del análisis morfosintáctico. Vamos a hacer un análisis de oraciones, pero vamos a analizar un poco las palabras y también la estructura que tienen o la posición que cada una tiene dentro de la oración. Y la oración, recuerden, también tiene su estructura global. ¿No? Hemos aprendido desde chicos sujeto, verbo, predicado, nos enseñaron, pero hoy día vamos a ver que es tal vez de otra manera ese análisis y vamos a iniciar a continuación. Tenemos este caso, ya es un poco más extenso, ¿no? Dice, el maestro lleva un libro nuevo y entretenido.
Una vez más, partimos de lo más elemental, sujeto y predicado o sintagma nominal y sintagma verbal. Comencemos por ahí. ¿Quién lleva el libro nuevo? El maestro. Entonces, el maestro debe ser nuestro sintagma nominal. Como ya hemos definido que ese es el sintagma nominal, todo lo demás es un sintagma verbal. Vamos a trabajar de esta manera. Sintagma verbal. Sintagma verbal. Ahora, tenemos que identificar los núcleos en cada una de estas dos partes. Ya habíamos dicho, en el sintagma nominal, el núcleo tiende a ser un sustantivo. Aquí entre él y maestro, obviamente el núcleo va a ser maestro. Núcleo. Y en el sintagma verbal identificamos el verbo para tener el núcleo. En este caso es lleva. Núcleo. Queremos identificar también complementos. Nos tenemos que preguntar qué lleva, a quién lleva, cuándo lleva, cómo lleva. La pregunta más aplicable aquí es ¿qué lleva? Lleva un libro nuevo y entretenido. Entonces, un libro nuevo y entretenido es complemento directo o en algunos casos le llaman objeto directo. Muy bien, estructuralmente ya tenemos esto listo. Ahora lo que vamos a ver es las categorías gramaticales. Algo que debemos practicar hasta dominar. Palabra por palabra. La primera palabra casi siempre es un artículo, nos indica el número y el género. En este caso, él nos dice que el sustantivo va a ser masculino y va a ser singular. Luego tenemos maestro, que ya dijimos es un sustantivo. Tenemos lleva, que es un verbo. Tenemos un, que es un artículo nuevamente. ¿Cómo reconozco los artículos? Una vez más, están antes del sustantivo y determinan número y género. Y además no son muchos. Si lo piensan bien, son el, la, los, las, un, una, unos, unas. Y ya está. Si memorizamos eso, ya tenemos todos los artículos. Está delante de un sustantivo, dijimos. Libro sería sustantivo. Y hace rato les decía, hay una palabrita que trabaja para los sustantivos. ¿Cuál era? Era el de los adjetivos, ¿no? ¿Cómo es este libro? ¿Este libro es viejo? ¿Este libro es grande? ¿Este libro es pequeño? No, este libro es nuevo. Como es un libro nuevo, me está dando una información complementaria para el sustantivo, es un adjetivo. Y además, a la derecha también me dice que este libro no solo es nuevo, sino que también es entretenido. En este caso, también voy a calificar entonces esto como un adjetivo. Me queda esa palabrita y, ¿no? Había dicho que esas son conjunciones. Una forma de reconocer las conjunciones es que muchas veces aparecen en medio de dos palabras que son de la misma categoría. En este caso, si tengo adjetivo, adjetivo, muy probablemente lo que está al medio será una conjunción. Y de este modo ya tengo reconocidas, identificadas cada una de las palabras de esta oración. De este modo hemos podido aprender un poco más acerca de la morfología, la sintaxis o la morfosintaxis, que es básicamente el estudio de la estructura de una oración y la posibilidad de construir un sentido con ella. Eso es muy importante. Esperemos que en el futuro lo puedan desarrollar mucho más, porque es algo que es fundamental para aprender cualquier idioma. Alguien dijo alguna vez que saber un idioma no es saber las palabras, sino saber cómo ordenarlas y estructurarlas para producir un sentido. Ese es el verdadero conocimiento de un idioma y espero que lo puedan aprovechar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les agradezco por haber estado en esta clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.